¿Qué tal, queridos estudiantes de AMEX Matemática? Les saluda su servidor, el licenciado Diego Ordóñez, y vamos a trabajar ahora un poquito sobre los máximos y mínimos en una función cuadrática. Para ello vamos a dar introducción recordando que para hablar de máximos y mínimos con una función cuadrática debemos de tener como tal un modelo cuadrático. Recuerda que un modelo cuadrático es aquel que describe una parábola, y esta parábola puede ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, como lo observas en estas figuras. Y cuando hablamos de una función cuadrática, estamos hablando de una función que tiene la forma ax a la 2 más bx más c, donde esta a, esta b y esta c llamamos constante. Para hablar de máximos y mínimos en funciones cuadráticas, es importante que hablemos de algo que se llama concavidad. La concavidad es la que determina en qué forma la parábola, cuando yo la dibuje, se abre. Por ejemplo, puedes observar que esta parábola abre hacia arriba y esta abre hacia abajo. ¿De qué depende de que quede en esta posición o la otra? Eso depende del valor de a que tenemos en la función. Si el valor de a es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba y vamos a hablar de un punto mínimo. Si el valor de a es negativo, la parábola abre hacia abajo y ya vamos a ver que aquí hablamos de un punto máximo. Ese valor de a, recuerda que es quien está a la par de x a la 2 en la función cuadrática. Algo sumamente importante es que exactamente en este punto, cuando hablamos de un máximo, tenemos algo que se llama vértice de la parábola. Tenemos otro dato que se llama eje de simetría, es decir, toda parábola tiene lo que llamamos un eje de simetría o valor central, que lo encontramos en x, en el eje x, mediante la fórmula menos b entre 2a. Tanto la que es cóncava hacia arriba como cóncava hacia abajo, tienen un eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es una recta vertical, por eso se escribe x igual a algo, que equidista. Observa que este punto y este punto equidistan de ese eje, es decir, están a la misma distancia del eje. Entonces, esa es la situación con el eje de simetría. Y venimos al detalle vital, máximo y mínimo. Entonces, lo que te dije hace un momento. Esta bolita roja que vemos acá sería el punto mínimo exclusivo de la parábola. Si tú quieres saber dónde está esta coordenada, vamos a utilizar en x la fórmula menos b entre 2a y la imagen de ese dato me da el valor en y. Este x, y que obtenemos aquí es el que yo llamo vértice y me da el valor en x, donde estoy en la parte más baja, y su respectiva imagen en y. A este vértice o punto le llamamos mínimo, porque es cóncava hacia arriba la parábola. Observa que ese valor en x es nada más y nada menos que el eje de simetría que hablamos en la filmina anterior. Si la parábola es cóncava hacia abajo, tenemos la misma situación, x y y, donde y obviamente es la imagen de este valor. Recuerda que esta notación f de algo, que en este caso es menos b entre 2a, se lee imagen de menos b entre 2a, o lo que es lo mismo, imagen de x. Y este puntito rojo vamos a llamarlo como punto máximo. Y punto máximo tiene un valor en x, que siempre es menos b entre 2a, y un valor en y, que es su respectiva imagen. Aquí no te agobies con tanta cosa que observas, sino que vamos a ver un poquito cómo se calcula las intersecciones con el eje x en una parábola
y cómo se encuentra su vértice ya en un modelo matemático específico. Como puedes observar aquí, en este modelo, que sería este que tenemos acá, yo tengo que el eje de simetría, recuerda que vimos anteriormente, se calcula mediante la fórmula menos b entre 2a, donde puedes observar aquí que a es menos 1, que b es 6 y c es menos 5. Si aplicamos la fórmula que mencionamos anteriormente, menos b sería menos 6 y 2 por a sería 2 por menos 1 y esto me da un 3. Es decir, dada la parábola, el eje de simetría está exactamente pasando por el número 3 en x. Aquí lo tienes. ¿Por qué es cóncava hacia abajo? Porque el valor de a, obsérvalo, es negativo. Y si el valor de a es negativo, es cóncava hacia abajo. Pregunta, ¿por qué sé que pasa por aquí en x? ¿Y por qué sé que pasa por aquí en x? La forma de saber eso, los cortes con el eje x, simplemente es igualando la función a 0. Observa que es cuadrática. Y con el mode 5.3 encontramos las soluciones para esa ecuación. Y esas soluciones son los lugares donde la parábola pasa en el eje X. Observa aquí que tengo 1, es esta coordenada 1,0, y tengo 5, es esta coordenada 5.0. Recuerda que el 0 se escribe porque el valor en X es 5 y su respectiva imagen pues obviamente es 0. Entonces tenemos que cortes en X, eje de simetría que es 3 y nos toca ahora encontrar cuál es la imagen del eje de simetría para saber cuál es ese punto máximo o esa coordenada donde obtengo el máximo. Para hallar el vértice, ya sabemos que usamos para x menos b entre 2a, que aquí lo tenemos, ya es 3, y ahora simplemente me voy a buscar la imagen, que era lo que hablamos hace un ratito, la imagen de menos b entre 2a. En este caso, menos b entre 2a me dio 3, obsérvalo acá. Si lo reemplazamos en el modelo, ese 3, vamos a obtener 3 a la 2, 9, 6 por 3, 18 menos 5 y su imagen es 4. Eso quiere decir que el vértice sería la coordenada en x3 y su respectiva imagen 4. Lo puedes ver acá en la gráfica, obsérvalo acá. Si x es igual a 3, quiere decir que cuando busco la imagen reemplazando ese numerito en el modelo, voy a encontrar a dónde está en Y la parte más alta. En este caso, 4. Y por ello es que decimos que el vértice es 3,4. Entonces, para alcanzar el punto máximo, yo ocupo estar en x3 para llegar a su y, que en este caso es 4. Entonces, esta es la forma de encontrar cortes en x y vértice. ¿Qué pasa si no me da ningún x? Es decir, la calculadora le pone el modo 5.3 y al final te da un resultado con una i al final. La calculadora te pone una i al final del valor. Eso significa que no hay cortes. Simplemente lo que implica es que la parábola está por debajo del eje X o sobre el eje X, pero nunca lo toca. Así que por ahora eso es todo. Es un video nada más simplemente con un poquito de introducción teórica de lo que es concavidad, vértice, eje de simetría, cortes en el eje X y cómo determinarlos. Así que se despide tu servidor, el licenciado Ordóñez. Recuerda suscribirte, darle like, compartir el video y hasta la próxima. Chao, chao.